¿Qué tal, alumnos? Cristian Henao Díaz por aquí. Ahora hablaremos acerca del origen y la evolución de la clase gobernante, ¿ya? Es fundamental que ustedes puedan comprender y puedan reforzar y puedan investigar más allá después de, obviamente, de esta clase o de este curso, puedan ustedes profundizar en esta información que se les entrega, ¿ya? Desde el punto de vista simplificado. Entender que esta descripción de realidad se basa en un aspecto conductual, ¿ya? O sea, esto no es ideología, o sea, en ese sentido es una descripción, y las descripciones, cuando se sustentan en los elementos empíricos y en la lógica y en la historia, son irrefutables, ¿ya? O sea, no es un constructo subjetivo o a modo de una narrativa o a modo de una idea, ¿ya? No, esto es así solamente. ¿Por qué? Porque no hay otra opción en cuanto a que el comportamiento humano se rige por normas de tipo por leyes de hierro, ¿ya? O sea, la idea, el mundo de la idea, recuérdenlo, es infinito, pero el mundo de las ciencias naturales no. Por tanto, las ideas mueren o las ideologías mueren en cuanto a la expresión conductual personal, interpersonal y colectiva, ¿ya? O sea, ahí nosotros podemos observar en la realidad las consecuencias o podríamos decir la fiabilidad o la verdad respecto de una idea u otra, ¿ya? De una ideología u otra. Y en base a eso, si uno a pesar de todo no abraza la realidad por un tema de creencia, de ideología, ya estamos frente a un rasgo fanático, ¿ya? O sea, cuando tú, frente a una disonancia cognitiva respecto de una incongruencia asociada a lo que es la realidad versus el mundo de la idea, y tú te quedas con las ideas a pesar de la evidencia irrefutable que existe, que contradice esa idea, claramente estamos en rasgos psicológicos asociados a lo que es el fanatismo. Y por tanto es muy difícil de que en ese tipo de personas que tienen ese tipo de pensamiento o de valoraciones cognitivas puedas tú poder razonar con ellos, ¿ya? O sea, son seres más bien con un grado de irracionalidad mayor, ¿ya? Entonces, lo importante es que de cazadores recolectores nómadas, como ya también lo hemos repetido varias veces a través del curso, pasa esta gente a saqueadores, a encapsuladores, ¿ya? Y básicamente dentro de los encapsuladores tendemos a poder establecer de que de saqueadores nómadas pasamos a saqueadores sedentarios, pero siempre bajo esa condición en cuanto a saquear el fondo o en cuanto a vivir de la productividad, del trabajo, del fruto del trabajo ajeno, ¿ya? Y en base a eso surge la evolución de estos saqueadores nómadas, pasa a ser saqueadores sedentarios, y básicamente ese sedentarismo lo otorga el encapsulamiento de un territorio determinado, obviamente donde estaban otros sedentarios que básicamente transformaban el estado de la materia, de la tierra, por ejemplo, en frutos, ¿ya? Que permitían subsistir, ya que básicamente guardaban relación con aspectos ligados en un comienzo histórico con, por ejemplo, la aparición de la agricultura, ¿ya? Que permitía acopiar, acumular alimentos y ya no era necesario arriesgar la vida o estar movilizándose todo el tiempo con todos los peligros que conllevaba, con todas las enfermedades, con todos los padecimientos, y además eso permitía asentarse en un espacio que además con el tiempo se iba mejorando, se iba sofisticando, se iba modernizando, se iba ampliando. Cada vez ese tipo de estancias resultaba ser más cómoda, ¿ya? En cuanto a lo que son los perímetros de esta encapsulación. Entonces, bueno, recordar siempre de que la evolución de la clase gobernante, el origen de la clase gobernante, siempre se funda en la fuerza y el control para el expolio, y obviamente que ese expolio se aplica a un territorio determinado, no es infinito, ¿ya? Tenía que ser determinado, ¿ya? Entonces, recordar esto que en esta instancia, aquí la clase gobernante era concreta,
¿ya? El poder era concreto, existía todavía la conciencia de clase y todo el surgimiento de un poder central que se manifiesta de distintas formas a través de la historia, entiéndase reinado, imperio, etcétera, etcétera. Ustedes comprenderán de que todos se basan, sin excepción, en estos procesos de encapsulamiento que se fundan primero en el principio de la no agresión, de la fuerza para el control, y después del principio de la protección, que va evolucionando en la operación psicológica como para que los encapsulados, los sedentarios, acepten esta imposición que se presenta de forma coactiva o coercitiva, ¿ya? Entonces, recordar eso siempre, que ese es el origen de la clase gobernante. La clase gobernante deriva de saqueadores, ¿ya? Deriva de saqueadores nómadas que pasan a ser saqueadores sedentarios a través de procesos de encapsulamiento territorial, que aplicaban medidas de expolio a una de sustracción de lo que era el fruto del trabajo a personas que eran sedentarias y que trabajaban muchas veces en la tierra, ¿ya? Y que modificaban, por tanto, lo que se les presentaba de forma natural, y obtenían fruto a ese respecto. Y por eso que esta gente, estos saqueadores, bajo el principio primero de no agresión y luego de protección, ellos justificaban, ya empezaba a ser a través de una especie de la política, de un poder político, de una estrategia política, el hecho de obtener en gran medida, por ejemplo, el 10% de todo lo que se producía, o de una parte, de un tercio, etcétera, de lo que producían estas personas que eran en rigor saqueadas. Ya esa es la realidad. Desde el punto de vista conductual no hay ninguna otra interpretación posible. Recuerden ustedes que solamente existen dos formas de subsistir en este mundo material. Una es a través del fruto de tu trabajo, y la segunda forma es a través del fruto del trabajo ajeno. No hay más, y ahí se organiza básicamente la historia social, colectiva de la historia humana en cuanto a lo que es la propiedad, ¿ya? Así está organizado. Y antes que la propiedad, el principio de subsistencia. Y frente a ese principio de subsistencia está el desarrollo del cerebro humano y por tanto de esos pensamientos de estas personas que viven a costa de otros. Son personas que su inteligencia o su cálculo es de tipo político, y que ellos creen que no existe otra forma mejor, y que así lo es, no existe una forma más fácil que vivir, obviamente, que a través del fruto del trabajo ajeno. Y comprenderán ustedes que de los encapsuladores ya había el poder, recuerden ustedes, siempre era de tipo concreto, estaba asociado a individuos que obtenían legitimidad respecto de historias, de narrativas, por eso que iban contratando a los mejores intelectuales de cada época, e iban dotando la validación, se iban validando y obtenían legitimidad a través de cuentos, de narrativas, de fábulas, de mendacidades, ¿ya? Pero todo era falso. O sea, obviamente que era forma de mantener controlada la conciencia de clase a ese respecto, lo cual no funcionaba por tanto tiempo, porque siempre los encapsulados se rebelaban, los súbditos se rebelaban y terminaban muchas veces con la vida de los monarcas, de los emperadores, etc., ¿ya? Entonces, todo esto cambia en cuanto a el surgimiento, la mejor estrategia psicológica, la mejor operación psicológica, el establecimiento de un sincretismo abstracto, de un ente que roba, que quita muchos aspectos de la divinidad, que el ser humano siempre fue alguien que creyó en divinidades, y que además también se apropiaba de elementos en los cuales las personas se identificaban que eran leales a esos elementos, como por ejemplo, la gente en un momento se organizaba en base al parentesco, era leal a la familia, a su parentesco, así se organizaban los clanes, así se protegían, y a veces se unían distintos clanes familiares para protegerse. Por ejemplo, el ejemplo que tenemos cercano en Sudamérica es cómo se organizaban los llamados mapuches,
o Rechel, que básicamente no tenían un poder central, por eso nunca pudieron ser conquistados de la noche a la mañana, como sí ocurrió con los imperios que existían, con los poderes centrales que existían en Sudamérica, por ejemplo, como los incas, los aztecas, los mayas. Entonces ellos se organizaban solo cuando tenían conflictos, se organizaban y solucionaban un determinado problema y después los clanes se separaban. No había un poder central, no había un hegemón, no había alguien que tomase, que estableciese directrices ni viviese a costa de la mayoría. ¿Ya? No existía eso. Y por eso que se tardaron más de 300 años en ser conquistados. Entonces, recordar de que el gran evento, el gran golpe a la cátedra que da a la clase gobernante, estos encapsuladores, estos saqueadores, es haber logrado ocultar la conciencia de clase en cuanto a gobernante y gobernado, a lo que es un ente abstracto, este sincretismo llamado Estado, ¿ya? En lo cual la gente, a través de la psicología, de cómo funciona el pensamiento, de forma y a través de la cultura, de la educación, de los medios de comunicación, la gente va entendiendo a este Estado y se comienza a ver el poder se despersonaliza, ¿ya? Y ya siempre bajo la misma directriz de fuerza, control, expolio, territorio, y la gente ya no le pagaba tributo, no le rendía tributo o no le entregaba parte de su producción a Juan Pérez o a un individuo concreto, o a Enrique VIII o al emperador tanto, sino que ya era al Estado a la nación, etcétera, etcétera. Entonces, desde ese punto de vista era mucho más fácil sostenerse a través del tiempo y ya llevamos prácticamente desde la Revolución Francesa, cuando estamos bajo un régimen estatista y bajo un Estado tal cual como lo conocemos, ¿ya? Pero son exactamente los mismos cazadores, recolectores nómadas que se pasaron a saqueadores a través de la fuerza siempre nómada accidental, a través de la encapsulación y logran a través de centenares de años de traspasar la conciencia de clase a la misma clase gobernada y ello ocultándose detrás de una abstracción, de una metáfora que además la gente, los gobernados, no los gobernantes, los gobernados tienden a creer que existe, que tiene una identidad y que está muy ligada a la fe, ¿ya? Entonces, por eso esto es importante rememorar en cuanto a lo que se ha explicado anteriormente con lo que es el sincretismo psicológico. Esto de creer de que el Estado, de que existen representantes del Estado en la Tierra y que el Estado vendría existiendo porque existen estructuras que así lo demuestran. Cuando una estructura no es nada más que una estructura, que es un edificio, que una construcción propiamente tal asociada a un material específico, pero que eso no demuestra ni acredita ni prueba la existencia de ninguna entidad llamada Estado, ¿ya? Eso solamente se funda en sincretismo psicológico que se aprovechan de la masa, que además ha sido educada para ser obediente, para no desarrollar un pensamiento crítico y desde el punto de vista analítico y de no desarrollar capacidades potenciales que tenemos todos los seres humanos, ¿ya? Entonces, eso es fundamental, ese es el origen y esta es la evolución de lo que es la clase gobernante. Y de aquí son los políticos, obviamente, no solamente ellos, sino que son personas que, recuerda usted, toda la clase gobernante encajan todos aquellos que se nutren de los impuestos, son todos los consumidores de impuestos. Y por eso que encontramos a las grandes corporaciones que se hacen ricas de la noche a la mañana con un decreto ley, ellos son los privilegiados o los intelectuales que no pueden vender sus ideas o cuyas ideas probablemente no son tan interesantes en el intercambio voluntario entre las partes, libre mercado, sino que ellos necesitan justamente de un mecenas, de alguien que financie su proyecto o su trabajo que probablemente no es tan interesante para la gran mayoría de las personas. Entonces ellos tienden a transformarse en personas que básicamente se acostumbran a no morder la mano que les da de comer y eso lo entiende el Estado, que tiene recursos limitados, del expolio de la mayoría de las personas,
y ellos son los financistas y obviamente que aquellos intelectuales que ensalzan el Estado, que lo tratan como una obra de arte, como una divinidad, como algo necesario, como algo científico, etc., obviamente que van a ser las personas más conocidas. Y aquellos intelectuales que lo critican, que le bajan el perfil o que lo describen como lo que es, en el fondo algo que no existe, claramente no van a gozar de la misma popularidad y tampoco van a participar de los currículos educativos, de la educación de tipo convencional, ¿ya? O sea, no los van a encontrar, tienen que ustedes investigar y encontrarlos por ustedes mismos. Este curso va a servir, le vamos a llegar a instancias donde vamos a hablar de cada uno, vamos a mencionar a muchos de ellos y además también las obras, vamos a recomendar las obras más importantes para que vayan reforzando todo esto que se está describiendo a través de este curso. ¿Ya? Entonces, eso es básicamente, esto no es casualidad, como les digo, esta es una operación psicológica a gran escala, que tiene una lista cultural, educativa, comunicacional y además de coactiva, ¿ya? O sea, y aquí han participado probablemente las personas más inteligentes, ¿ya? O sea, no digamos que esto es algo que sea tan obvio, a pesar de que cuando alguien se lo explica de forma simple como lo que tratamos de hacer en este curso, ustedes lo van a comprender y la idea es que sometan a crítica, averigüen, vean si la información que se le está entregando es cierta, es cierta o es falsa. Recuerden que esto no es una ideología nueva, esto no es un constructo cognitivo, una narrativa, no, esto es una descripción de realidad fundada en el análisis conductual. ¿Ya? O sea, recuerden ustedes que en el mundo de las ciencias naturales nosotros tenemos un pie en el mundo de las ciencias naturales y otro en el mundo de la idea. Las ideas son infinitos, las ideas en las ciencias naturales no. ¿Ya? Así, ahí no hay mucha escapatoria, no hay mucho espacio de movimiento porque estamos nosotros limitados por nuestra estructura ósea, nuestro cuerpo. ¿Ya? Entonces, con nuestra estructura cognitiva. O sea, ¿me entienden? A pesar de que somos un todo, ¿ya? Pero tenemos un pie en el mundo de las ciencias sociales o el de la idea, en el mundo de las ciencias naturales o de lo que es el cuerpo físico, ¿ya? Lo que es nuestra relación con nuestro ambiente, que percibimos también a través de los 5 sentidos y que en rigor nuestro afán debe ser establecer qué es la realidad y no cómo debería ser, ¿ya? Eso siempre también reiterarlo. Así que eso es básicamente en cuanto a lo que trata la clase de hoy, asociada a lo que es el origen y la evolución de la clase gobernante a través del principio y hasta el presente y eventualmente, ya que ustedes tienen esta información, de cómo va a ir variando hacia el futuro. Se sostendrá tal cual, desaparecerá, evolucionará de una manera más sofisticada todavía a través de la tecnología. Bueno, son preguntas que a través del curso también vamos a responder y vamos a analizar siempre con elementos empíricos. Muchas gracias. Le hablo Cristian Arauz Díaz, psicólogo jurídico forense, director del primer curso internacional de psicopolítica y ciudadanía. Hasta luego.